Bueno, terminamos Mateo, capítulo, ¿cómo? 22. Entonces ahora vamos a empezar Mateo capítulo, aplicados, bien aplicados. Y vamos a leer entonces del versículo 1 al versículo 12 de Mateo capítulo 23. Y dice así la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tremendo pasaje que nos toca mirar hoy día. El título del pasaje es El líder y el siervo, dos personas diferentes. Vamos a ver 3 puntos. Número 1, Jesús pone en evidencia la hipocresía de los líderes. Número 2, Jesús describe el carácter hipócrita de los líderes. Y número 3, las diferencias del siervo de Dios. Número 1, entonces, Jesús pone en evidencia la hipocresía de los líderes. Bueno, hemos visto que hasta acá estos líderes, bueno, representados mayormente por los escribas y fariseos, a quienes le dirige también estas palabras del Señor Jesucristo, hemos visto que han intentado de alguna manera buscar tropiezo en el Señor, ¿cierto? O buscar algo para poder acusarlo, ya que en sus corazones ya estaba y en su mente estaba maquinando el deseo de matarlo. Ellos no lo amaban, ellos no querían aprender del Señor Jesucristo. Ellos no hacían las preguntas y las consultas con el fin de ser edificados por el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, el Señor usaba todo esto ¿para qué? Para que la gente y sus discípulos sean edificados. ¿Cómo? Claro, por las respuestas que Él les hacía. El versículo 46 dice: y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Porque ya se daban cuenta que no había caso. No había caso. Todo lo que el Señor les respondía lo dirigía a una enseñanza que era mayor. Cuán buen maestro. Por eso dice que uno solamente es nuestro gran maestro, el Cristo. Nadie más. Es entonces que el Señor en estricto rigor, el Señor no estaba rechazando y no rechazaba a los maestros en sí. No estaba rechazando a ellos como escriba, ya que el pueblo de Israel tenía escriba. No rechazaba a los maestros de Israel. Lo que rechazaba el Señor en estricto rigor era la conducta que ellos tenían.
no su enseñanza. Versículo del 1 al 3 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que os guardéis, ¿qué tienes que hacer? Háganlo, apréndanlo y pónganlo por obra. El problema no era la enseñanza que ellos estaban teniendo, sino, dice, al final porque ellos dicen y no hacen. Entonces vemos que el Señor pone en evidencia delante de las personas y es difícil saber si es que este pasaje va justo después del pasaje del capítulo anterior, pero cuando lo miramos así como Mateo lo está presentando, es como que el Señor estuviese rodeado de gente, estaban los escribas, los fariseos, ¿cierto? Los líderes de ese tiempo, los líderes religiosos, intentando hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, y como que estaban toda la gente atrás y sus discípulos atrás. Me da como la idea cuando lo leía, y como que el Señor termina de hablarles y se da vuelta y les dice, ahora yo les voy a hablar de ellos. Ahora yo les voy a explicar cómo son ellos, porque ellos llegan a hacer lo que hacen. Se los voy a explicar. Y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ahora, él termina diciendo, como dije antes, versículo 3 al final, porque ellos dicen y no hacen. Y eso se llama, tiene un nombre. Cuando nosotros decimos y no hacemos, ¿cómo se llama? Hipocresía. Hipocresía. De hecho, un poco más adelante, en el otro pasaje, el Señor ya empieza a tratarlos literalmente de hipócritas. Los empieza a acusar. La hipocresía es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Eso es hipocresía. Es como cuando voy y le digo a alguien, te amo tanto, pero de ahí ya no lo veo más. ¿Me entienden? Eso es hipocresía. El hipócrita muestra a otros algo que no es, aparenta piedad, pero en el fondo se preocupa del mismo. No tiene la preocupación por el otro. Y eso es lo que hacían estos líderes religiosos. Ellos estaban más preocupados de sí mismos, de su estatus, de su posición, de lo que les daba el ser líderes de Israel, que realmente de las personas. Estaban más preocupados del dinero que ellos podían alcanzar, de la comodidad económica que estaban alcanzando por ser estos líderes de Israel, que las necesidades reales que tenía el pueblo, que las necesidades espirituales que tiene el pueblo. Ellos se amaban más a sí mismos y su posición incluso que a Dios. Aunque ellos decían amar a Dios, pero ellos se amaban más a sí mismos que a Dios. Algunos no eran iguales, ¿ya? Esto hay que recalcarlo, no todos eran iguales, pero la gran mayoría de ellos sí eran así. Hay algún escritor, Barclay, que dice que había por lo menos 7 tipos de fariseos en ese entonces. Y algunos de ellos, no se los voy a nombrar, pero algunos de ellos sí eran temerosos de Dios. Como por ejemplo, Nicodemo. ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan de él? Bueno, él era alguien temeroso de Dios, pero eran los menos. La gran mayoría de ellos seguían, ¿cierto?, a estos deseos. Después de exponer delante de la gente diciendo ellos son hipócritas porque dicen y no hacen, el Señor Jesucristo va a describir su hipocresía. Número 2,
describe el carácter hipócrita de los líderes. Vamos a leer del 2 al 7. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí. Podemos ver que estos dos grupos nombrados, como los escribas y los fariseos, eran parte importante de lo que era la religión judía. Ellos tenían, ¿cierto?, en su poder lo que era la enseñanza del pueblo de Israel. Y Dios siempre ha usado a personas y a maestros para enseñar a su pueblo, y ese no ha sido un problema. Como antes dije, ellos desviaron su corazón, ¿cierto?, importándoles aún más su posición que lo que el Señor le había llamado. Entonces ahora el Señor, después de confrontarlo y decir que ellos hacen y no hacen, son hipócritas, empieza a describir cómo ellos actúan, cómo es el corazón de ellos. Y lo primero que dice, que estos falsos líderes se autoproclaman. ¿Cómo? Dice, versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Bueno, ¿qué será la cátedra de Moisés? ¿Había una fotito? Ahí está. En ese tiempo no era como ahora que ustedes, ¿cierto?, están sentados y yo parado enseñando. No. En ese tiempo aquel que iba a enseñar se sentaba en este sillón. Y la idea de la cátedra de Moisés es aquel que se sentaba en ese sillón tenía la autoridad como si fuera Moisés mismo enseñando al pueblo. Entonces el pueblo, ¿cierto?, todo lo que él hablaba, el pueblo debía obedecerlo. Porque era como si Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, le estuviera enseñando. Y el Señor dice que ellos no había un problema en cuanto a lo que enseñaban. En cierta medida. No todo lo que enseñaban. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver. Pero Él dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces lo primero que dice el Señor es que los falsos maestros se ponen o autopromueven a los lugares de liderazgo. Si usted leyese este mismo versículo en otra versión, como es la versión de las Américas, dice así, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Y es interesante porque el verbo acá, sentarse, primero es un participio. Quiere decir que algo que ocurrió en un momento y tiene consecuencias hasta el día de hoy. Y número 2, es activo. Ellos lo hicieron. No fue necesariamente Dios que los puso ahí. Dios sí lo permitió, obviamente, porque Él quería que su pueblo fuera enseñado de alguna otra manera. ¿Y enseñaban cosas al pueblo que tenían que ver con la ley de Moisés? Sí, servían de alguna manera, pero no es que Dios los haya puesto en ese lugar. Ellos se pusieron. ¿Por qué era importante para el Señor ahora, en vez, estaba a 3 días de su muerte, por qué el Señor no empieza a hablarles de la salvación? ¿Por qué no sigue hablando de otras cosas y ahora se preocupa de exponer a los falsos líderes? Porque es algo que va a seguir a la iglesia hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga, los falsos líderes van a estar presentes. Recién Pastor decía, con respecto a los hermanos de Perquenco,
que estaban escuchando unas voces medias, ¿cierto? En todos lados, hermanos, hay falsos líderes. En todos lados hay personas que se autoproclaman. A todos lados hay personas que dicen, no, yo quiero ser pastor, y simplemente se levanta y es pastor. Y divide iglesias y pasa. Hermanos, que lo único que quieren a veces es simplemente los puestos de liderazgo para que los miren. Y no esperan el momento indicado cuando el Señor los exalte, cuando el Señor los ponga en la posición que Él los quiere usar. El problema no es que haya líderes o no haya líderes. Dios estableció que sí haya líderes dentro de la iglesia. Es parte de. La diferencia es que estos líderes se autoproclaman. ¿Conoce a alguien que se haya autoproclamado y como que mengüe un poco lo que es la obra del Señor? Mire, si usted va a Primera de Juan, capítulo 1, no sé si se recuerda a alguien de este joven, en realidad no sé si era joven. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Tercera de Juan. Dice, yo he escrito a la iglesia, Juan hablando en esta carta, pero Diótrefes, había un líder en la iglesia, el cual le gustaba tener el primer lugar, que él lo miraran, que él lo observaran, que él dictaminar todo lo que se hacía dentro de la iglesia. No necesariamente el Señor, sino él quería tomar las decisiones, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Y qué pasa? No los recibía. No recibía la iglesia, no. Entonces, ¿por qué es importante que el Señor haya estado mostrando eso? Porque en el futuro ellos iban a ser parte de la iglesia naciente y necesitaban entender que habían haber personas de esa manera. Entonces, letra A, se autoproclaman. Letra B, no actúan conforme a lo que dicen. Nuevamente el Señor no estaba en contra de la enseñanza, sino más bien en contra de la conducta. El Señor es enfático en decir que deben prestar atención y poner por obras las cosas que estaban aprendiendo de ellos. Ahora, ¿deberían guardar ellos todo? ¿Todo lo que ellos decían? Porque el Señor le dice, todo lo que ellos digan. Ahora, ¿todo es todo? Es interesante. La palabra todo, en realidad, no está refiriéndose a todo lo que ellos decían, porque habían varias cosas que ellos enseñaban que no estaban de acuerdo a lo que Dios permitía o lo que Dios quería, ¿cierto? Los judíos tenían un conjunto de enseñanzas llamadas costumbres y tradiciones, o tradiciones de los ancianos, y ellos mismos las pusieron al mismo nivel, ¿cierto?, de las Escrituras. Entonces, cuando el Señor está hablando de que todo lo que os digan o enseñen, está hablando necesariamente de la ley de Moisés, no necesariamente de las costumbres o de las tradiciones que ellos habían puesto y elevado a la misma posición de la Escritura. Es por eso que el Señor le dice, todo lo que sea conforme a la ley de Moisés, guárdenlo y pónganlo por obra, porque eso va a agradar a Dios. Sin embargo, ellos no solamente enseñaban la ley, sino que ponían cargas pesadas sobre los hombros de las personas. Cargas espirituales insoportables, dice un escritor. Y yo, la verdad, no alcanzo a imaginarme cómo sería llevar una carga espiritual insoportable. Pero sí hay algo cierto, que hasta el día de hoy hay personas,
¿cierto?, que por religión llevan cargas espirituales insoportables, pensando que están agradando a Dios, pensando que están haciendo cosas correctas o que agraden a Dios. Como por ejemplo ver personas que en algún punto de su vida, kilómetros caminando de rodillas, pensando que están agradando a Dios, pensando que van a obtener algo de Dios. Personas que fueron obligadas por falsos líderes, falsos maestros, por ejemplo, a vender todas sus cosas y entregárselas a ellos, pensando que van a obtener algo de Dios. Hermanos, entre nosotros no pasa, pero hay situaciones en otros lugares que son tremendas. Y el Señor dice, estas personas ponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres. Pero dice, ellos están echados para atrás. ¿Cierto? Maestro, ¿qué tengo que hacer? No, mira, anda. Saca todas las rejas y las limpia una por una. Y yo estoy aquí. ¿Ah? Pero ellos no están dispuestos a hacer. Son hipócritas. Hipocresía. Samuel Pérez Millos, citando a Francisco La Cueva con respecto a este tema, dice: ¿qué mayor hipocresía puede haber que predicar e imponer a otros lo que ellos mismos no creen o no observan, demoliendo en la práctica lo que construyen en la predicación? Hermano, el problema de estas personas no es que simplemente eran maestros, sino que aquel que es maestro, aquel que enseña, tiene un peso mayor. Hay un peso mayor para aquellos que enseñan, y ellos no estaban tomando el peso de lo que significa enseñar. Él dice, qué pena. No, dice, a veces predican de manera tan admirable que da pena que salgan del púlpito, porque con sus vidas echan por tierra todo lo que predicaron. Todos nosotros, en estricto rigor, enseñamos. Usted donde vaya enseña. Todos enseñamos. ¿Qué le va a enseñar a Nicolás Jr.? Su padre. Aunque no quiera, le enseña. ¿Quién le va a enseñar a Mateito? Su madre también, ¿o no? ¿Cómo le enseñamos? De dos maneras. Con nuestra boca y con nuestras acciones. Con nuestras acciones. Ese era el problema que el Señor estaba evidenciando que había en el corazón de estas personas. ¿Enseñaban bien? Sí, algunas cosas. Pero sus acciones invalidaban las cosas que ellos estaban enseñando. Ese era el problema. Eso se llama hipocresía. El problema es que dicen y no hacen. En estricto rigor, la parte más fácil es decir a otros lo que tienen que hacer, ¿o no? Es fácil, bueno, entre comillas, pero es más fácil decir que hacer, ¿o no? Hermanos, todos enseñamos de alguna u otra manera, ¿no? ¿Usted nunca le dijo o miró a una persona y dijo, oye, mira cómo usa la mascarilla? Úsala bien. Y después andaba con la mascarilla aquí. ¿O no? Yo recuerdo, hermanos, muchas veces mi papá tomando, curado, diciéndome, hijo, nunca tomes. Y en mi mente era, ¿pero con qué cara? ¿Cómo me dices que nunca tomes si tú estás tomando? Eso provoca algo en el corazón de aquel que está siendo enseñado. El Señor dijo, ay de aquel que hace tropezar ¿a quién?
Algunos de mis pequeñitos y muchos de los líderes espirituales, de los maestros de Israel, estaban haciendo tropezar a sus pequeñitos porque enseñaban y no hacían. Necesitamos tener cuidado, hermano. Necesitamos tener, porque muchas veces nuestras acciones son el tropiezo de esos pequeñitos que el Señor ama. ¿Ha escuchado usted el dicho del padre Gatica? Sí, yo creo que todos se lo saben, ¿no es cierto? ¿Qué hace el padre Gatica? Predica y no practica. Hermano, ¿sabes qué? Cuánta tristeza me ha dado cuando yo predico el Evangelio en el trabajo, en el lugar donde he andado. Y las personas del mundo critican a la religión o critican a los cristianos. ¿Saben por qué? Porque predican y no practican. No sé cuántas personas yo conocí en la cárcel que sus padres iban los domingos a la iglesia y después en la tarde le pegaban a su mamá en la casa. No sé cuántas personas conocí que me han dicho, claro, van a la iglesia y cantan y todo eso, pero salen y se olvidan. ¿Y saben qué es lo más triste? Que tienen razón. Es lo más triste. Que no podemos defendernos porque tienen razón. Necesitamos nosotros cuidarnos de ese espíritu fariseo. Sabemos que vamos a pecar, hermano. ¿Quién? Todos. Pero necesitamos hacer la voluntad de Dios. Esforzarnos por vivir en la voluntad de Dios. De hecho, Santiago 3:1 dice lo siguiente a los hermanos. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, a los hermanos de la iglesia les dice, no os hagáis maestro, ¿quiénes? Muchos de vosotros. ¡Wow! No lo hagas. Ustedes no se hagan maestros. El problema no es que no hayan maestros. Sí, Dios puso y dio a la iglesia don de maestro. En esta iglesia hay hermanos que tienen el don de maestro y deben ejercerlo. Deben hacerlo. Si Dios te dio el don de maestro, debes enseñar. Porque Dios te lo dio para que la iglesia sea edificado. Debe hacerlo. El Señor también dotó al pastor como pastor maestro. Debe enseñar. Pero el hermano Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis. No busque tu corazón ese lugar si Dios no te llamó. Llama la atención estar allá arriba. Hermano, yo conocí a un hermano acá en esta iglesia. Ya no está, hace tiempo. Pero él buscaba incesantemente estar arriba. Y conocí a otros hermanos también. Era evidente verlos como ellos buscaban esa posición, ese lugar. Y cuando no lo tuvieron, bueno, el Señor me reveló que tenía que irme a otro lado. Porque estaban buscando esa posición. Ese lugar era el que deseaban. El Señor dice, no os hagáis, maestro, muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. Es interesante que después Él sigue hablando de la lengua, del sujetar la lengua. Santiago, si usted sigue leyendo. Bueno, la idea es que si no tienes la capacidad de retener tu cuerpo y poner por obra lo que tú estás diciendo, mejor no lo hagas. No lo hagas. Porque vas a hacer de tropiezo a esos pequeños que te están mirando y admirando. Suele pasar, ¿o no? Hermano, yo me acuerdo la primera vez que fue Luis Carballosa, porque no le gusta que le digan el otro nombre, a enseñar a la facultad un módulo de Mateo. Hoy estaba como en segundo año, me parece, o segundo o tercer año. Hoy estaba fascinado escuchándolo al hermano.
Y yo estaba ahí, me acuerdo. Y él estaba en el púlpito aquí con una Biblia roja. Y así yo me acuerdo a la perfección. Y estábamos con el cárter, estaba al lado. Algunos lo conocen quizás. Y cuando terminó el break, y él se fue para allá a tomar el break, con el cárter vinimos a mirar su Biblia. Y era en griego. Él lo estaba leyendo en español. Estaba leyendo en el griego, traduciéndolo y dando la interpretación. Y nosotros fue como, wow, maestro. ¿O no? Queríamos ser como ellos. Suele suceder que cuando uno ve a un maestro que enseña bien, que lo hace bien, el más chico, el más pequeño, el que viene detrás quiere ser como él. ¿O usted no ha admirado alguna vez la conducta de un pastor? Sí. Y lamentablemente hemos conocido pastores que dieron un pésimo testimonio, ¿no? Es lamentable. Pero así es. Mire, Hebreos capítulo 13. Capítulo 13, versículo 7 dice lo siguiente. Dice, acordaos, ¿de quién? De vuestros pastores. ¿Es correcto acordarse de ellos? ¿Quererlos? ¿Orar por ellos? ¿Estimarlos? Sí. Hay que hacerlo, es parte de lo que Dios dice para su iglesia. Cuidarlos, honrarlos. Pero él sigue diciendo, dice que os hablaron la palabra de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo. Considerad cuál haya sido el resultado de ¿qué? Su conducta, hermano. La conducta de las personas que enseñan va a marcar más. Yo recuerdo, hermano, cuando miraba a Carvallosa, a ver el niño, cuando tan bueno para enseñar, y uno decía, yo quiero ser como él. Y solemos admirar estas cosas y queremos enseñar como estas personas, o queremos evangelizar como estas personas, o queremos predicar como estas personas, pero el Señor nos dice que tenemos que imitar su fe. ¿Se da cuenta que nosotros mismos nos nublamos y nos vamos por esto que llama la atención? ¿Y cuál es el resultado de esa fe? Es una vida que es conforme a la Escritura. No como mi papá que me decía, no tomes. ¿Cómo yo voy a imitarlo? Bueno, terminé imitándolo. Pero terminé imitando no su buen consejo, su mala conducta. Su mala conducta. El problema no es la enseñanza, el problema es la conducta de las personas que están enseñando. Por eso dice, tengan cuidado. Tengan cuidado. Nosotros necesitamos tener cuidado con ese espíritu de fariseo. Todos nosotros enseñamos. Usted donde vaya va a enseñar. Primero con su boca, luego con su conducta. ¿O no? ¿O la hermana Sarita nos predica a todos sus compañeros? Sí. Y siempre hay uno que está esperando que te caigas, ¿no? Como que te está mirando así. Es que se caiga, que se caiga. ¿Viste? ¿Viste, no? ¿Viste? Si son todos iguales. Siempre hay uno ahí. Por eso necesitamos cuidarnos. Letra A, se autoproclaman. Letra B, no actúan conforme a lo que dicen. Letra C, tienen una falsa santidad. Hermano, la santidad no es para aparentar. La santidad es un tesoro que tenemos que atesorar. Es parte de mi intimidad con Dios. Pero estas personas usaban ciertas cosas que tenían que ver con la santidad, que las personas cuando las miraban, las asociaban automáticamente a la santidad. ¿Qué es lo que hacían?
Volvemos a Mateo 23, versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras, ¿con qué fin? Para ser vistos. ¿Por qué? Porque son hipócritas. No les interesaba la santidad. No les interesaba la santidad en la intimidad con el Señor. Seguramente delante de las personas se presentaban como los más santos, pero cuando llegaban a sus casas ya no eran tan santos como en la iglesia. ¿Y qué es lo que hacían? Pues ensanchaban sus filacterias. Y usted me va a preguntar, ¿qué? ¿Qué es eso? Bueno, aquí hay una fotito. ¿Qué es la otra? Eso. Las filacterias eran una cajita de cuero que los judíos se ponían acá y se la amarraban con un cordón de cuero y también se amarraban, y hasta el día de hoy lo hacen. Si usted se va a dar una vuelta a Jerusalén, lo va a encontrar. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, si usted va a Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, voy a leer del 4 al 8, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a los hijos y hablarás de ella estando en tu casa. A propósito, también nos enseña que tenemos que enseñar. Este pasaje nos enseña que todos tenemos que enseñar a los hijos de aquellos y a los hijos de tus hijos, a los nietos. Hay que enseñar también a los nietos. Es nuestro deber. Y el 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano. La tenían amarrado acá, como una señal en su mano, ¿cierto? Y dice, y estarán como frontales entre tus ojos. Ellos lo hicieron literal, ¿cierto? Diciendo, mira cómo nosotros observamos, ¿cierto? Lo que dice Dios o Moisés en Deuteronomio. Algo tremendamente importante para los judíos era este pasaje. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Mira, como nosotros, ¿ah? ¿Y qué hacían ellos? Lo ensanchaban para aparentar que era más santo todavía, ¿ah? Para que se viera de lejos probablemente lo que ellos tenían. Todos en Israel sabían, un israelita sabía de este pasaje y sabía lo que significaba que ellos tuvieran eso ahí. Lo sabían. ¿Y ellos qué hacían? Lo agrandaban, lo ensanchaban. ¿Para qué? Para aparentar santidad. Entonces cuando las personas lo miraban y decían, ¡ay, qué santo! ¿Ah? Es casi como ver a Moisés cuando bajó del monte, así de santo. Vuelva nuevamente a Mateo. ¿Y qué otra cosa hacían? Y extienden los flecos de sus mantos. Todo judío tenía por lo menos 2 prendas. Hay unos pobres que no tenían 2 prendas, pero por lo menos un judío normal tenía 2 prendas. Una era su túnica, pues no podía andar desnudo por la vida. Su túnica. Y la otra, su manto, el cual se ponían para orar. Pero ellos, ¿qué hacían? Número, capítulo 15, en el libro de Números, capítulo 15, nos enseña lo siguiente con respecto a esto. Del 37 al 40 voy a leer. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando
lo veáis, os acordéis de los mandamientos de Jehová. Dios le había dicho al pueblo que en sus vestidos ellos pusieran estas franjas. ¿Cuál era el fin? De acordarse de los mandamientos. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que empezaron a hacer estos fariseos? Pescaron el manto que se veía más y le pusieron franjas aluciendo a esto. ¿Para qué? Para hacerles ver a todas las personas que ellos, ¿qué hacían? ¿Se acordaban de qué? De los mandamientos. Ellos eran más santos. Mírenme como vivo. Miren lo santo que soy. Pero en la intimidad no era así porque ellos no amaban a Dios. Ellos no temían a Dios en la intimidad. No temían a Dios. Y el 40 dice, para que os acordéis y hagáis, ¿qué? Todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Esto era señal de santidad delante del pueblo. Por eso ellos lo hacían. Ellos aparentaban, pero amaban más sus privilegios. Letra C. Amaban sus privilegios. Del 6 al 7, capítulo 23 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí. Rabí. Interesante como el Señor dice, Rabí, Rabí. Porque ellos no le llamaban, hey, Rabí. No. Rabí, Rabí. Después vamos a ver un poquito eso. Estas personas, ellos eran más importantes y prominentes por ser fariseos y escribas. De hecho, en Lucas 14:8, está cerquita, Lucas 14:8, dice, cuando fuereis convidado, el Señor hablando, cuando fuereis convidado por alguno a bodas, no te sentéis en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté invitado por él. ¿Y qué va a hacer? Te va a sacar del primer asiento, ¿cierto? Y te vas a tener que ir a sentar al último y vas a pasar una vergüenza. ¿Usted ha ido alguna vez a un acto público? Donde va a ir el alcalde o en el colegio. Cuando hubo un acto en el colegio, ¿quiénes estaban sentados en los primeros asientos? Los directores, ¿cierto? Los profesores, las personas más distinguidas, de más alto rango. Pero ¿sabe qué? En la iglesia no es así. Bueno, aquí tengo las señoritas y la señora de más alto rango. Amén. Pero en la iglesia no es así, hermano. En la iglesia no es así. Usted se puede sentar donde quiera. Somos todos iguales delante del Señor. Pero estas personas, ellos entendían que ellos tenían un estatus y lo amaban. Lo amaban ellos cuando hay una boda. Ya, espera. Este es mi asiento. Sale de aquí. Muévete. ¿Y qué más amaban? Dice, y las salutaciones en las plazas. Es interesante porque un escritor dice que estas salutaciones, cuando ellos como que se paraban en las plazas esperando que los demás vengan a saludarlos. Ellos no iban, hola hermano, ¿cómo? No. Ellos se paraban y los demás tenían que venir a ellos a saludarlos. Y dice un escritor, un comentarista, dice que cuando las personas los saludaban, tomaban su mano, ellos tenían que suspirar, como que le hacían, maestro. Era tremendo. Tremendo. Cuando leía esto me acordaba que nosotros idolatramos muchas veces. Somos de nuestro corazón, mira personas y quiere, yo quiero ser como Messi, somos así de manera natural.
Pero cuando esto lo llevamos a la iglesia, hermano, es algo peligroso. Y recuerdo que una de las primeras veces que fui a Paraguay, ¿cierto? Estaba ahí y un hermano que nosotros conocemos, él me dice, maestro. Los paraguayos tienen esa costumbre de decir, maestro, dicen así como, maestro, así como, eres tan bueno, así. Me acordó de esto. Como ellos tenían que ir y adorar, y ellos amaban que las personas viniesen a ellos. Hermanos, ellos eran más importantes que Dios. Eran más importantes que Dios. Número 1, entonces, Jesús pone en evidencia la hipocresía de los líderes. Número 2, describe el carácter hipócrita de los líderes. Y número 3, describe al siervo de Dios, la diferencia del siervo de Dios. Del 8 al 12 dice, pero vosotros no. Ellos son así. Ellos aman estas cosas. Ellos les encantan estas cosas. Ellos viven por estas cosas. Pero vosotros no. Porque para vosotros lo más importante y lo más grande, ¿quién es? Es el Señor. A Él sea la gloria. Porque Él la merece, no hay nadie más, no hay otro hombre sobre esta tierra que merezca la gloria que es de Dios. No hay. Solo Dios merece todo el honor, toda la gloria, hermano. Y el Señor les dice, vosotros no. Número 1, la letra A, el siervo de Dios no busca ser idolatrado. Versículo 8 y 10 dice, pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. No hay nadie más importante que el Cristo. Hermanos, cuando nosotros como maestros nos paramos acá adelante para enseñar a la grey de Dios, no estamos enseñando mis enseñanzas, no son mis pensamientos. Yo no lo dije. Lo dijo el Señor. Son sus palabras, son sus enseñanzas. Es Él. Yo soy simplemente el instrumento que Dios está usando para explicarlo. Pero es de Él. La gloria es de Él. Ni siquiera soy yo. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo que está haciendo una obra en mí, usando mi vida. Ni siquiera cuando esto quede guardado en su corazón, lo que nos dijo el hermano, ni siquiera fui yo, porque fue el Espíritu Santo que lo guardó y lo acomodó en su corazón. Nada es del hombre. De principio a fin, todo es obra de Dios, no es obra de los hombres. ¿Dios usa hombres? Sí. ¿Dios nos quiere seguir usando? Sí, pero no es nuestra obra. No es nuestra obra, es la obra de Dios. Por eso Dios necesitamos considerar y acordarnos que a lo más vil del mundo, ese soy yo. Que a los necios del mundo, ese soy yo. Que a los menospreciados, ese soy yo. Necesito recordar cada día que ese soy yo. Para que Dios sea exaltado, porque en mis capacidades no puedo. No es posible. Es la obra de Dios hecha por medio de una persona, pero es Dios. Entonces el Señor dice, vosotros no te exaltéis, vosotros no queráis que llevar estos títulos por llevarlos para ser mejores o más grandes. Porque dentro de ustedes son todos iguales. Si bien Dios puso posiciones, ¿cierto? Y dio a personas puestas en ciertas cosas que Él quiere que se hagan, como por ejemplo en la cabeza o en la dirección. Él puso el pastor, Él puso los diáconos, Él puso los maestros. Pero aún así dice, y todos sois hermanos. Cuando usted llega a una empresa a trabajar, lo primero que le dicen, él es el gerente, ya tengo que agachar la cabeza al tiro, ¿o no?
¿O no? ¿O usted habla con sus compañeros de trabajo igual que con el gerente? No, ¿no es cierto? Pero el Señor dice que en la iglesia somos todos iguales. El único lugar en el mundo en el que somos todos iguales. Tenemos el mismo Padre. Tenemos el mismo Espíritu. Es la iglesia. Es la iglesia. Y versículo 10 dice, y tampoco ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? Es el Cristo. Hermanos, si hoy día aprendí algo, gloria a Dios, gracias a Dios, porque Él me enseñó, porque fue el Espíritu Santo que habló a mi vida y me enseñó. Letra B, el siervo de Dios no idolatra tampoco a otros. Otra tendencia que tenemos, ¿no? Hermano, si a mí me pasaba, yo le digo, sinceramente, yo luché con eso cuando estaba en la facultad. Cuando empieza así tu mente, ¿cierto? Y empiezas a ver otros autores, otros predicadores, y ¡wow! ¿Cómo predica? Pobre hermano, no tiene idea de lo que yo estoy pensando de él. Quizá él nunca tuvo esa intención de que le idolatraran, pero ahí estaba nuestro corazón idólatra, queriendo exaltarlo a él y no exaltar al Señor detrás de él. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y aquí tenemos un problema porque ¿usted ha escuchado el término Padre espiritual? ¿Cierto? Y de hecho les llamamos a las personas con las que crecimos, ¿cierto? Y nos guiaron en nuestros primeros pasos como los padres espirituales. De hecho, Pablo en Corintios, 1 Corintios, capítulo 4, del 14 al 15, él habla diciéndole a los corintios que él era su padre espiritual. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De qué está hablando? Que no llaméis a nadie Padre nuestro. El problema es idolatrar a las personas. No es reconocer. Una cosa es reconocer y la otra es que no, yo solo Él nomás me enseña a mí. Solo Él. ¿Me quieres enseñar? Habla con Él primero. Esa es la idea. Que no seáis idólatras. No seáis idólatras. ¿Vamos a encontrar personas que nos agraden más que otras como enseñan? Sí. Sí. Repito, es el Señor. Es obra del Señor. De hecho, a Pedro en Juan 6:68, después de que se estaba yendo la gente, Jesús le dice a ellos, ¿y vosotros queréis iros también vosotros? ¿Queréis ir también vosotros? Y Pedro le dice, ¿y a quién iremos? Si solo tú, nadie más tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo. No hay nadie más que tenga las palabras de la vida eterna. Solo Cristo las tiene. Nadie más. Nadie más. Y letra C. El siervo de Dios sirve a los demás. El que es mayor de vosotros, ¿qué tiene que ser? Servir. Hay una frase que un hermano decía, el siervo que no sirve, no sirve. Entonces uno podría decir, pero ¿quiénes son los siervos? Ahí se estancó la discusión. ¿Y quién es siervo? Todo aquel que Dios llamó. ¿A usted lo llamó el Señor? ¿Usted lo salvó? No lo salvó para acomodarse en una silla. Siento decírselo, si no lo sabía. Pero Dios lo llamó para servir en su iglesia y para servir a su iglesia. Dios para eso nos llamó. Existe una diferencia grande entre un líder gobernante y un líder siervo. Alguien escribió por ahí que la estatura del siervo líder
Se mide en cuántas personas éste sirve y no cuántas personas le siguen. Hay una gran diferencia. En Mateo 20, si usted va un poquito más atrás, del 25 al 28 dice lo siguiente. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones qué hacen? Y esto es lo normal, esto es lo natural. Cuando usted va a una empresa, cuando usted va a todas las partes que usted vaya, existe una jerarquía. Y la jerarquía se rige de esta manera. El que está arriba, ¿qué hace? Se enseñorea de los que están abajo. ¿O no? ¿O no le ha pasado en su trabajo? Claro, pues, pasa. Pues. Y de repente anda de mala el jefe y te agarró nomás. Pues. ¿Y uno qué tiene que hacer? Calladito nomás. ¿O no? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero en la iglesia, ¿qué dice? O entre vosotros no será así. No es así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué será? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué será? Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino... Y si alguno piensa que no, ¿cómo yo voy a hacer eso? Bueno, ¿y si Cristo lo hizo, hermano? ¿Qué somos nosotros? Si la Escritura dice que Cristo vino para servir, hermano, Cristo fue capaz, ¿cierto? De en algún momento llevó a sus discípulos la última cena. ¿Se acuerdan de eso? ¿O lo han leído? ¿O tienen una noción, cierto? Y ellos entran y están todos sentados, ¿cierto? Y uno de ellos se acordó que tenía que haber un siervo en la puerta lavando los pies, ¿no? Era parte de la cultura de los judíos. Tenía que haber un siervo y uno de los más bajos, porque él ni siquiera podía levantar su rostro para mirar a la persona. Él estaba hincado con su cabeza agacha y lo único que miraba de la persona eran sus pies. Y estaban todos sentados comiendo y ni uno se percata. ¿Y el Señor qué hace? Se para, toma una fuentecita, ¿cierto? Una toalla, se la ciñe. Vengan, yo les voy a lavar los pies. ¿Y Pedro qué le dice? No, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Después al final le dice, y esto es para que vosotros lo hagáis unos a otros. Hasta el más indigno servicio de ese tiempo, el Señor lo hizo con amor y por amor. Entonces, ¿qué servicio hay tan bajo que un hijo de Dios no puede hacer? Ni uno. Si nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. El siervo de Dios sirve. ¿En qué? En lo que tenga que servir. Primero con sus dones. Dios nos llamó a servir primero con nuestros dones. Pero es que yo no tengo el don de pintar. Bueno, no, por eso no voy a pintar. ¿O no? Yo no tengo el don de enseñanza. Bueno, y por eso yo no le voy a enseñar a mi familia. ¿O no? Tengo que enseñar. Bueno, yo no tengo el don de call center. Bueno, y no por eso no voy a llamar a mi hermano. ¿O no? No soy operador de red. No por eso no le voy a escribir a mi hermano. ¿O no? Jesucristo siendo Dios mismo, hermano. Él no estimó seguir siendo Dios de la manera que era, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, haciéndose como nosotros. ¿Hay humillación más grande que la que Él sufrió? Ya del solo hecho de hacerse hombre.
Se humilló a sí mismo. Él ya nos sirvió, dándonos ejemplo, que haya ese sentir en nosotros, hermano. Nosotros no somos los mejores, pero sí debemos servir como lo mejor, con lo mejor. Porque a quien servimos es a Dios. ¿Los hombres se ven beneficiados de esto? Sí. Pero nosotros servimos a Dios, no a los hombres. Gálatas 5:13 dice, al fin del versículo dice, si no servíos por amor los unos a los otros. Hermano, cada uno de nosotros que está aquí debe servirse el uno al otro. Eso es la iglesia. Eso es lo que Dios hizo. Para eso Dios nos llamó. Para que los demás puedan ver en nosotros ese amor con el cual nos amamos y que se refleja por medio de nuestros actos. Porque no saco nada con decirle a mi hermano, hermano, te amo si lo veo padecer necesidad y cierro contra él mi corazón, ¿o no? El Señor dice, ¿cómo mora el amor de Dios en esa persona? No mora, es un hipócrita. Vive en el espíritu del fariseísmo. Si yo veo a mi hermano padecer necesidad, ¿qué hago? No solo digo, actúo. Mis palabras deben ir acompañadas de mis actos. La fe sin obra está muerta. Yo puedo decir que tengo toda la fe del mundo, pero si yo no tengo obras, yo estoy convencido, hermano, de que muchas veces el Señor en nuestras iglesias o en la iglesia, Él va provocando ciertas circunstancias. Nosotros, el pastor decía, no ha sido un año fácil para nuestros hermanos. Y no solo para ellos, para varios hermanos han padecido cosas. Y uno puede decir, hoy primero este, hoy después este, hoy después este. Yo creo que el Señor, lo creo a modo personal, creo que el Señor tiene una doble intención con esto. Uno, primero con la persona y luego con la iglesia. Mover a su iglesia al amor, a las buenas obras, a la misericordia quiero y no sacrificio. Como le dijo Jesucristo a estos mismos fariseos, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. No aparente, no de boca, sino de verdad. De verdad. Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Por qué hablo del amor? ¿Qué tiene que ver con el servicio y el amor? Porque la evidencia de que somos siervos y discípulos de Dios, ¿cuál es? Que nos amamos unos a otros. Esa es la evidencia de que somos siervos, de que somos discípulos, de que Dios nos llamó ahora a una vida nueva. Cuando veíamos a alguien, no, mira, al tipo de por allá, ahora no, a ese tipo de por allá, ahora siento amor por él. Quiero que conozca al Señor. Si padece, quiero ayudarlo. Oro por él. Ahora es distinto. ¿Cuál sería la manera como poder servir como ese siervo que Dios quiere? Volvemos a Mateo, versículo 23, y al final dice, del 12, porque el que se enaltece o el que busca su propia gloria, ¿qué va a pasar? Dios los va a... Hermano, si hay algo que yo le puedo asegurar, es que Dios cumple su palabra. Cuando nosotros decimos que Dios es fiel, es porque Él es fiel a lo que Él ha escrito. Y Él va a cumplir sí o sí lo que Él ha escrito. Y si alguien busca exaltarse a sí mismo, Dios lo va a humillar. Pero sin embargo, el siervo, ¿qué dice? Él se humilla delante de los pies del Señor. Y Dios lo va a exaltar. Por eso es que Pablo, escribiendo a Romanos, a los hermanos de Roma, capítulo 12,
Versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, a todos nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Que nadie de nosotros tenga un más alto concepto de sí mismo, porque todos nosotros somos siervos. A eso Dios nos llamó, a servirnos por amor unos a los otros, no a servirme de los unos y de los otros, sino a servir uno a los otros. Que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. La humildad. La humildad es tremendamente importante. Y si lucho con ello, oro a Dios. Le pido a Dios, Señor. Hay una canción que nosotros a veces cantamos, pero no sé si estamos realmente dispuestos a vivirla. Que decimos de gloria en gloria. No la voy a cantar por razones obvias. Pero una parte de la canción dice, quebrántame. Hermano, ¿está dispuesto a que Dios lo quebrante? Porque eso significa dolor. Para que Dios forme ese carácter santo en usted, Dios tiene que quebrantarlo. ¿Está dispuesto? Porque es lo mejor que nos puede pasar. ¿Le tememos al dolor o no? Sí. Pero es lo mejor. Es lo mejor. Así que, hermano, cuidémonos de ese espíritu. Nosotros somos diferentes. Somos diferentes a estos líderes fariseos que aparentaban y eran hipócritas. La iglesia de Dios no. Nos amamos con un amor fraternal, nos servimos los unos a los otros, nos queremos, nos preocupamos, nos abrazamos, nos llamamos, nos escribimos. Si no lo puedo ir a ver. Si hay algún hermano que está padeciendo y usted lo sabe, hermano, escríbale. Llámelo. No deje pasar la ocasión. Quizás alguno no quiera hablar, listo. Pero hay otros que están esperando su llamado, hermano. Y usted no sabe qué es lo que puede causar en ese corazón. El aliento que puede darle esa alma. Que está sola, sufriendo, padeciendo. Así que les animo, hermano. Gracias al Señor por su palabra. Y gracias porque nos permite y por su gracia nosotros somos diferentes. Es su gracia. Amén. Le invito a orar.